Bienvenidos nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo de exámenes sumativos y en esta ocasión desarrollaremos el primer examen sumativo CEPUNS 2018-2. Bien, comenzaremos a desarrollar el problema número 58, que nos menciona lo siguiente. En la siguiente figura, hallar la medida del ángulo AOB en radianes, ¿no? Lógicamente que tenemos aquí una figura en donde el ángulo AOB es equivalente a 2x y el ángulo COB es equivalente a 10x grados centesimales sobre 3. Cabe mencionar que en el gráfico observamos que mis ángulos se encuentran en sentido antihorario, por ende son ángulos positivos, ¿no? Entonces vamos a poder decir aquí que si yo sumo estos dos valores angulares, este resultado debe ser un ángulo recto, que es 90 grados. Bien, ahí tenemos algunos aspectos importantes. Como nos damos cuenta, tenemos acá grados hexagesimales y centesimales. Recuerden, siempre debemos trabajar en una misma unidad y en un mismo sentido. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, identificamos el tema a trabajar, que sería ángulo trigonométrico. Muy bien, vamos a observar lo siguiente, que si yo sumo mis dos ángulos, o sea, 2x grados sexagesimales y 10x grados centesimales sobre 3, este valor va a ser equivalente a 90 grados sexagesimales, ¿no? La idea es que tengamos todo en un mismo sistema. Entonces recordemos que para convertir de grados centesimales hacia sexagesimales, yo tengo que multiplicar por el factor 9 sobre 10. ¿Sí? Recordar que esto ya ha sido desarrollado en el temario en la semana 1. ¿Sí? Revisa ahí, repasa para poder observar esto. Bien, no te olvides que esa es la conversión del sistema centesimal hacia sexagesimal. O también recuerden que habíamos dicho una pauta, que por cada 10 grados centesimales es equivalente a 9 grados sexagesimales. O sea, este 10x lo podríamos convertir rápidamente en una conversión rápida de 9x grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces, lo que te había mencionado, multiplica por 9 sobre 10, o simplemente nos damos cuenta que esto es 9x sobre 3, ¿no? Que me daría 3x, ¿cierto? Entonces 3x más 2x es igual a 90, 5x es igual a 90 y llegamos a la conclusión que x vale 18. Ojo, el valor de la variable es 18, pero a mí lo que me piden es la medida del ángulo AOB. Si observamos en el gráfico, AOB es 2x, o sea, AOB sería 2 por 18, sería 36 grados sexagesimales. Pero también lo que hemos encontrado es grados sexagesimales. Necesitamos radianes. Para convertir de sexagesimales a radianes vamos a multiplicar por el factor de pi sobre 180. Muy bien, entonces 36 que habíamos mencionado lo vamos a multiplicar por pi sobre 180 y será equivalente a pi sobre 5 radianes, que sería mi respuesta. Buscamos dentro de mis alternativas y la alternativa correcta es la alternativa D.
A ver, seguimos muchachos, seguimos con el problema 60. A ver, a un alumno se le pide calcular el área de un sector circular cuyo ángulo central es x grados sexagesimales. Pero al aplicar la fórmula escribe x grados radianes. Ya recuerden que acá se ha equivocado, ha habido un error. Obteniendo un área de valor m, ese es el área incorrecta, ¿ya? El valor área m, que es un área incorrecta. Si el área correcta sería n, o sea, n va a ser cuando yo utilice lo inicial, que es x grados sexagesimales. Aquí será igual la división de n entre n. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar el área del sector circular, que recuerden que el área es, como tengo ángulos acá en comunes en diferentes sistemas, vamos a utilizar el valor angular y el radio, que es el valor común. ¿Ya? Entonces sería el área del sector circular, recuerda que es ángulo por radio al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces lo otro que vamos a utilizar es que si yo tengo dos sistemas distintos, vamos a hacer una conversión. Vamos a convertir de sexagesimales a radianes. Y de sexagesimales a radianes, recuerda que al sexagesimal lo vamos a multiplicar por pi y dividir entre 180 para hacer esa conversión. Vamos a resolver según lo que me menciona el problema. Me dice que m es el área incorrecta, y el área incorrecta era cuando utilizaba x radianes. Entonces el área m sería ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Recuerda que mi ángulo está en radianes, en lo incorrecto. Y lo correcto sería x grados sexagesimales por r cuadrado sobre 2. ¿Ya? Según el problema me dice que esto es lo correcto. ¿Sí? Pero recuerda que para calcular el área, el ángulo tiene que estar en radianes. Por lo tanto, vamos a multiplicar por pi y dividir entre 180 para que esto se encuentre en radianes. Ya me están viendo que yo haga la división de estos dos términos. Entonces vamos a dividir n entre m. Simplemente reemplazamos. Como ya hemos convertido, significa que esto está en radianes y que esto también está en radianes. Por lo tanto, podemos simplificar de manera directa. X medios por r cuadrado se va con x medios por r cuadrado. ¿Ya? Y me quedaría pi sobre 180. Entonces, buscamos la alternativa correcta, sería la alternativa E. A ver, pasando al problema número 61. Observa, tenemos ahora algo distinto, un triangulito. En la figura hallar el valor de x. En la pregunta 61 vamos a hallar el valor de x. Ya el x está acá en uno de los lados. Observa, observa. Vamos a ver que si estamos hablando de un triángulo, podemos utilizar, recuerda siempre, razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a tratar de encontrar a partir de un triángulo rectángulo. Para eso tengo que hacer algunos trazos auxiliares. Por ejemplo, en este caso podemos hacer un trazo de una altura acá en este lado de donde tenemos el ángulo de 75, de tal manera que tengamos ángulos notables. A ver, veamos. Si yo tengo 75 y 45, nos damos cuenta que si sumamos me va a dar 120. Entonces, para 180, que es la suma de ángulos internos en un triángulo, me faltaría 60. Entonces ya tenemos el lado 60 por acá. Vamos a utilizar algunos ángulos notables cuando hagamos esto, que sería el ángulo de 45 y el ángulo de 30 y 60, porque ya encontramos el valor de 60. Acá tenemos ya lo que te había mencionado. Hago el trazo de la altura. Al sumar mis ángulos me sale 120, me faltaría 60. Hago el trazo, como es un triángulo rectángulo, ya tengo 60. Sumaría con 30 para que me dé 90. Y acá igualito, tengo 45 y 45. Recuerda que en el triángulo de 45 los dos catetos son iguales y la hipotenusa se calcula multiplicando el cateto por la raíz de 2. En el caso de 30 y 60, la hipotenusa es el doble del opuesto a 30 y el opuesto a 60 es el opuesto a 30 multiplicado por la raíz de 3. Ya toda esa información ya lo conocemos de lo que desarrollamos en la semana 3. Muy bien, entonces empecemos por acá. Vamos a empezar por este triangulito. Si yo tengo que este es el dato de la hipotenusa que vale 2x, recuerda que dijimos que el opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa, ¿no? Y que el opuesto a 60 es el opuesto a 30 multiplicado por la raíz de 3. Entonces ya tenemos acá esa relación. Y acá justamente como ya tenemos el opuesto a 45,
los catetos del triángulo de 45 tienen que ser iguales. Entonces acá yo tengo raíz de 3x y raíz de 3x. Si yo sumo acá x más raíz de 3x, me debe dar 3 más raíz de 3. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a obtener. Puedo factorizar acá el valor de x y me va a quedar 1 más raíz de 3. Y en este caso, para que estos dos valores puedan ser iguales, lo que vamos a hacer es factorizar la raíz de 3. Recuerda que 3 es equivalente a escribir raíz de 3 por raíz de 3. Factorizo raíz de 3 y obtengo estos dos elementos iguales. Puedo simplificar esta constante y encontrar que x vale raíz de 3. Muy bien, la alternativa correcta en este problema es la C. Bien muchachos, seguimos con otro problema interesante en el problema 62 y vamos a hallar lo siguiente. Si el coseno de pi medios sobre menos teta es igual a la secante de pi tercios por coseno de pi cuartos por tangente de pi sobre 6, recuerda que acá tenemos notables. Recuerda que 180 entre 6 esto es 60, 45 y 180 entre 6 es 30, ¿cierto? Entonces tenemos elementos notables, vamos a utilizar triángulos notables acá. Pero también por acá vamos a reducir al primer cuadrante, aunque son elementos que están en el primer cuadrante que yo lo puedo cambiar simplemente por corazones. A ver, veamos qué podemos hacer. Vamos a trabajar con reducción al primer cuadrante, justo lo que te mencionaba. Muy bien, recordemos algunos criterios que si yo tengo ángulos de 90, recuerda cambia su corazón, ¿sí? Y va a depender del ángulo donde se encuentre. Como yo tengo 90 menos algo, está en el primer cuadrante, todos van a ser positivos. ¿Ya? Entonces 90 cambia, recuerda, cambia su corazón. Y entonces ya tenemos acá los elementos, por ejemplo, que vamos a utilizar. Muy bien, tenemos que el coseno de pi medios menos teta es igual, según el dato, es igual a la secante de 180 sobre 3, que sería 60, coseno de pi cuarto, que sería 45, y tangente de 30, que sería 180 sobre 6. Recordar que secante de 60 es 2, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. ¿En dónde llegamos a esta conclusión? Podemos acá simplificar 2 y tener que el seno es igual a raíz de 2 sobre raíz de 3. Podemos hacer un triángulo con esta expresión y obtenemos lo siguiente. Mi cateto opuesto vale raíz de 2 y mi hipotenusa vale raíz de 3. Recuerda que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si aplico el teorema de Pitágoras, vamos a obtener que el cateto adyacente es 1, ¿cierto? Ya lo aplicas tú. No te olvides que Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ya, si lo vamos al cuadrado, acá tengo 3 y 2 más 1 es 3, son iguales, ¿cierto? Muy bien, cumple con la relación. Vamos a reemplazar lo que ya hemos obtenido en este caso. Me están pidiendo esta relación aquí, que yo debo calcular el valor de m. Muy bien, vamos a reemplazar. No te olvides que cosecante de 90 menos teta sería secante de teta por reducción al primer cuadrante, y que la tangente de 90 menos teta sería cotangente de teta por reducción al primer cuadrante. Muy bien, reemplazamos secante de 30, sería secante es 2 sobre raíz de 3, coseno de teta, recuerda que lo tenemos aquí, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería 1 sobre raíz de 3, la tangente de 60 vale raíz de 3, y la secante de teta, recuerda que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería raíz de 3 sobre 1, que sería raíz de 3, sobre raíz de 6, y la secante de teta debe ser raíz de 3, que ya lo vimos, y cotangente de teta, que sería 1 sobre raíz de 2, ya que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Entonces vamos a operar. En esta ocasión acá obtenemos 2 tercios, por acá obtenemos 3, y acá puedo simplificar raíz de 2 y raíz de 2, y obtendría raíz de 3 por raíz de 3, que sería 3. Haciendo esta operación llegamos a la conclusión que m vale 11, ya que acá vamos a multiplicar 3 por 3, 9 más 2, 11, y 3 por 3, 9, ¿no? Entonces sería 11 novenos. Muy bien, llegamos a la conclusión final, que la alternativa es la alternativa D. A ver, otro problema bastante sencillo me dice lo siguiente: sabiendo que el seno de teta es igual a menos 0,6, llego a la conclusión acá, miren, que el seno está con un valor negativo. Eso me indica que está en otro cuadrante que no es el primero.
podría ser el tercero o el cuarto, ya que el seno es positivo en el primero y segundo. Y teta pertenece al tercer cuadrante. Mira, acá me está mencionando justo lo que te había dicho, ¿no? Evaluar la secante más la tangente. Este problema está bastante sencillo. ¿Ya? Recuerda que siempre cuando tengo mi razón trigonométrica vamos a llevarlo a fracciones. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar para esto el tema número 4, que es razones trigonométricas de ángulos especiales. Muy bien, muchachos, recordemos que la secante es y sobre r, el seno es y sobre r, la secante es r sobre x y la tangente es y sobre x. ¿Sí? Tenemos acá estas relaciones que podemos encontrar. Muy bien, entonces vamos a convertir en primer lugar este menos 0,6 a fracción. 0,6 sería 6 sobre 10. Puedo simplificar y obtener 3 quintos. ¿Sí? Recuerda que en el caso de ángulos especiales, yo necesito las coordenadas, tanto x, y y r. R ya lo tengo, que es 5. ¿Sí? El valor del seno, recuerda, el seno es y sobre r, entonces yo ya tengo y. Pero otro dato importante es el cuadrante. Como yo estoy en el tercer cuadrante, ¿eso que me indica? Que tanto mis coordenadas x y y son valores negativos. Entonces y sería menos 3. Entonces el valor de x también tendría que ser un valor negativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como yo ya tengo que y vale menos 3 y r vale 5, por Pitágoras, recuerda que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Sí? Y vamos a encontrar el valor de x. Recuerda que acá yo puedo obtener dos soluciones, una positiva y una negativa. Estoy eligiendo la negativa, ¿por qué? Porque me está indicando el cuadrante. ¿Ya? En el cuadrante me está indicando que, como está en el tercero, tanto el valor de x como y son negativos. Muy bien, muchachos, entonces como ya tenemos x, y r, lo que me queda es simplemente reemplazar. ¿Ya? Esto es más sencillo que pegarle a Krillin. A ver, entonces, secante de teta, ¿ya? Secante de teta sería la secante es r sobre x, sería 5 sobre menos 4, más la tangente de teta sería y sobre x, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá yo voy a obtener valor común. Puedo acá simplificar simplemente el signo menos y acá quedarme con menos y decir menos 5 más 3, que sería menos 2 cuartos. Simplificando me quedaría menos 1 medio. Muy bien, encontramos la alternativa correcta, que sería la alternativa B. Muy bien, en el siguiente problema, el problema 64. Me están viendo en la figura calcular seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de teta. Ojo acá, no me vayas a decir, profe, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Podría ser siempre y cuando los ángulos sean iguales. Y ahí en este caso coincide porque vamos a ver que sí me va a dar 1 en sí, pero no es lo que había mencionado. Ojo, ten mucho cuidado, ya que esa propiedad me va a servir, ¿sí? Si mis ángulos son iguales. ¿Ya? No siempre me va a cumplir. Muy bien. Entonces acá vemos lo siguiente. Ángulos especiales es lo que vamos a aplicar ya que tenemos coordenadas. Si te das cuenta, tanto mi ángulo alfa y teta están en posición normal. Entonces puedo utilizar el criterio de las coordenadas, ¿no? Trabajar con x, y r. Muy bien. Recuerda entonces, seno de alfa vale y sobre r, coseno de x sobre r, y que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿sí? Por Pitágoras. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Como ya tenemos acá una circunferencia, recuerda que la circunferencia tiene radios iguales, entonces los r van a ser iguales en ambos casos. Entonces yo puedo decir acá que 2a, que es x al cuadrado, más a, que es y al cuadrado, sería igual a r cuadrado, que sería el radio de la circunferencia. Y llego a la conclusión que r cuadrado es igual a 5a cuadrado. También podría decir por este lado que r cuadrado es igual a menos 4 al cuadrado más menos a al cuadrado. Entonces ya tengo aquí el valor de r, también r cuadrado es igual a cuadrado más 16. Como te has dado cuenta, estos dos valores deben ser iguales. Entonces vamos a igualar. Si igualamos, 5a cuadrado es igual a cuadrado más 16, 4a cuadrado es igual a 16, a cuadrado vale 4, significa que a vale 2. Como yo ya tengo el valor de a,
Recuerda que lo que debo encontrar en este caso es el valor de R, porque yo ya tengo el valor de X y Y. Me faltaría R para poder encontrar mis razones trigonométricas. Entonces R, recuerda que R vale 5a cuadrado, R cuadrado, ¿no? Entonces como A vale 2, si yo paso esta raíz acá, está como potencia, lo paso como raíz, voy a obtener 2 raíz de 5, ¿sí? Que es el valor de R. Entonces, para ambos casos, el valor de R es esto. Para el seno de alfa, en alfa, recuerda que el seno es Y sobre R. Y vale menos A. Entonces sería menos 2 sobre 2 raíz de 5 al cuadrado. Y recuerda también que en el caso del ángulo θ, el valor del coseno sería X sobre R. O sea, sería 4 sobre 2 raíz de 5 al cuadrado. Si yo hago esta operación rápida, me doy cuenta que acá puedo simplificar 2 y simplificar acá 2. 2 al cuadrado sería 4, 4 más 1, 5 sobre 5. Y 5 sobre 5 es 1. ¿Sí? Que coincidía con lo que habíamos mencionado. Pero ojo, no era lo adecuado porque los ángulos no son iguales. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión que la alternativa correcta es la D. Bien, en el problema 65 me dan una igualdad de la secante de θ es igual a 5a menos 3 sobre 2. Me piden hallar el intervalo de A, de tal manera que la secante no exista. Miren, acá está el dato importante. Si la secante no existe, entonces mi pregunta sería, ¿cuándo la secante existe? Recuerda que la secante existe cuando es menor a menos 1 y mayor o igual a 1, ¿no? En ambos casos es una igualdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que la secante exista debe ser un valor que está desde menos infinito hasta menos 1, inclusive menos 1, o sea, lo toma, y de 1, unido de 1 hasta más infinito. Muy bien, entonces nos damos cuenta que ahí existe. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo no existe? Cuando no existe sería el complemento de lo que te acabo de mencionar. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí lo que vamos a utilizar es circunferencia trigonométrica en la modalidad de ecuaciones, ¿no? O inecuaciones. Muy bien, recuerda que la secante no existe en esta expresión, ¿no? Te había mencionado que era el complemento, entonces la secante no existe cuando el valor está entre menos 1 y 1, pero no toma estos valores. Entonces de aquí partimos. Muy bien, si la secante está entre menos 1 y 1, recuerda que la secante toma el valor de 5a menos 3. Vamos a reemplazar. Recuerda que cuando yo quiero hallar el valor de la variable, voy a utilizar operaciones contrarias. Multiplico por 2 a ambos. Entonces voy a obtener menos 2 por 5 menos 3 sobre 2. Si hemos multiplicado por 2 y por 2 para eliminarlo. Como acá me está estorbando este 3 y está restando, lo que debo hacer es sumar para eliminarlo. Vamos a sumarle 3 a todo. Sumo 3 se va, sumo 3 me queda 1, sumo 3 sería 5. Y entonces me queda que 5a está entre 1 y 5. Pero como yo quiero el valor de A y este 5 está multiplicando, lo que debo hacer es, claro que sí, ¿no? Debo dividir el valor de 5 a todos. Divido entre 5 y entre 5. Y ya obtuve el valor de A. Muy bien. A estaría entre un quinto y 1. ¿Sí? Como acá me está indicando que las expresiones son menores y mayores, me están indicando en este caso que A está entre un quinto y 1. Entonces significa que estaría abierto entre un quinto y 1. Entonces A estaría abierto entre un quinto y 1, que lo tenemos en la alternativa E. Bien, muchachos, llegamos a problema 66, que es un problema bastante interesante, en donde vamos a utilizar circunferencia trigonométrica. Me están pidiendo hallar el área del cuadrilátero ASTP. ¿Sí? ASTP es un cuadrilátero que, si te fijas en la figura, lo podemos descomponer en 3 triángulos, ¿sí? En 3 triángulos para hacerla más sencilla. Esta figura, ¿no? Entonces vamos a descomponer esta figura del cuadrilátero en 3 triángulos, ¿no? Entonces deberíamos encontrar el área de cada triángulo. Por lo tanto, vamos a comenzar por ahí. Ya te mencioné que el tema a tratar
o el tema con el que vamos a desarrollar este problema es una circunferencia trigonométrica. Muy bien, recuerda que como voy a calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, para cada figura necesito la base y la altura. Es lo que habíamos mencionado en circunferencia trigonométrica. En el tema número 5, ¿sí? Ahí vemos cómo calcular las líneas trigonométricas en sí de cada razón. Entonces continuamos. A ver, veamos la figura, lo hemos convertido por acá en una figura ya dividida, ¿sí? En donde vamos a encontrar cada valor. Recuerda que me está diciendo que es una circunferencia trigonométrica, por lo tanto el radio es 1, radio 1. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta acá que mi ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Sí? Mi ángulo está acá en el tercer cuadrante. Entonces recuerda que si yo trazaba un diámetro y tenía una línea que era paralela al eje Y, esa era la línea tangente, ¿no? Entonces ya encontré acá mi base que es 1 y la tangente que es θ. Como el ángulo está en diferentes cuadrantes, recuerda que las razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas, pero si hablamos de áreas, las áreas son netamente positivas. Entonces, para convertir un valor negativo a positivo, lo que vamos a hacer simplemente es colocar valor absoluto para tener la certeza de que sea positivo. Entonces, ya que un área no puede ser negativa. Muy bien, entonces a toda razón trigonométrica lo que vamos a hacer es ponerle valor absoluto y al final eliminamos ese valor absoluto según el criterio de valor absoluto, ¿sí? Valga la redundancia. Muy bien, entonces ya tengo acá 1 y tangente de θ. Bien, ¿qué más? En S2, mira, te fijas que esta línea que está acá es la extensión del eje Y. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que es cosecante, ¿no? Entonces ya tenemos acá, esta línea sería cosecante. Ya tenemos 1. Entonces ya tenemos el área de S3, el área de S2 y para S1, ¿sí? Si esto es cosecante, recuerda cuando completábamos el triángulo, si mi hipotenusa era cosecante y mi cateto era 1, el otro cateto debería ser cotangente, ¿no? Vamos a completar este triángulo que también lo hemos visto en temas anteriores. Muy bien, vamos a calcular entonces el área. El área significa que el área del cuadrilátero es igual a la unión o la suma del área de los tres triángulos. En donde el área, recuerda, el triángulo es base por altura sobre 2. Entonces sería 1 por tangente sobre 2, 1 por cosecante sobre 2 y 1 por cotangente sobre 2. No olvidar también que tu ángulo está en el tercer cuadrante. Esto me va a servir para justamente eliminar el valor absoluto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hallar acá, vamos a eliminar este valor absoluto utilizando un método sencillo, ¿no? El valor positivo, positivo, negativo, negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, como el ángulo está en el tercer cuadrante, entonces mi pregunta, si la cotangente si el ángulo está en el tercer cuadrante, la cotangente en el tercer cuadrante es positivo, entonces mantiene más positivo. Si mi ángulo está en el tercer cuadrante, la cosecante del tercer cuadrante es negativo. Ya, como es negativo, mantiene el signo menos. Y la tangente en el tercer cuadrante es positivo, mantiene el signo más. ¿Ya? Bastante simple. Ambos, en estos tres elementos, tenemos dividido entre 2, entonces podemos factorizar acá y quedarme con un medio y darle forma a la expresión para buscar aquí la alternativa correcta. Recuerda que un medio es 0,5, ¿no? O 0,5. Y vamos a obtener la alternativa correcta, que estaría en la alternativa C. Llegamos al final del desarrollo de las preguntas de trigonometría del primer examen sumativo CEPUNS 2018-2. Nos vemos más adelante en próximos videos.